Este capítulo comienza con uno de los milagros más famosos de Jesús, la alimentación de los 5,000. Muchos conocemos la historia, ya que no es el único evangelio que la relata. Pero al leer el capítulo completo, vemos que no solo se habla de pan en los primeros 15 versículos, sino que este milagro tan famoso solo es el preámbulo de una verdad mucho más profunda que Jesús quería enseñar. Y todo este capítulo habla de pan. Aquí vemos 3 tipos de pan diferentes. Primero, vemos el pan físico. La historia nos dice que multitudes seguían a Jesús porque veían las señales que hacía y cómo sanaba a los enfermos. Mucha gente se acercaba a Jesús porque tenía una necesidad física y habían visto que Él la podía suplir. Y en este relato, Jesús no los decepciona. Él sana a los enfermos y además se preocupa en suplir una necesidad básica de todos los días. Les da pan para comer. Muchas veces nosotros nos acercamos a Jesús porque necesitamos su ayuda para suplir nuestras necesidades más básicas. Y está bien, Él quiere que nos acerquemos y también es poderoso para suplir nuestras necesidades. Pero Él no quiere que nos quedemos solo ahí. Leyendo unos versículos más adelante, vemos que al día siguiente las multitudes se fueron buscando a Jesús y cuando lo encuentran, Jesús les dice: de cierto les digo que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron del pan y se saciaron. Trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Con esto, las multitudes que lo seguían entendieron que había algo más valioso que buscar que solamente el pan físico. Muchas veces, cuando nosotros tenemos nuestras necesidades básicas saciadas, comenzamos a buscar algo más. Algo que le da algún tipo de significado a nuestra vida más allá de solo trabajar para comer. Queremos buscar algo que llene nuestra alma. Y con esto buscamos señales, algo que nos indique dónde está eso más valioso que el pan que comemos diario. Lo que nos lleva al segundo tipo de pan mencionado en este capítulo, el maná. Al entender por dónde iba la enseñanza de Jesús, le comienzan a pedir que haga un milagro, una señal que ellos puedan ver y creer que Jesús es el enviado de Dios. Y como ejemplo, le recuerdan a Jesús que sus padres comieron el maná del cielo. El maná en el libro de Éxodo fue la fuente de provisión que Dios le dio a su pueblo mientras estaba en el desierto en su camino a la tierra prometida. Este era un pan que caía cada día y solo servía para ser comido ese día, ya que si lo guardaban para después se echaba a perder. Era una provisión de Dios temporal. Al ver que Jesús los quería llevar más allá de suplir sus necesidades físicas, le empiezan a pedir señales. Las señales no son malas en sí mismas, son útiles para mostrar el camino a seguir. Sin embargo, muchas veces queremos vivir de las señales temporales en lugar de buscar la promesa final, eso que permanece y le dará sentido a nuestra vida. Esto nos lleva al tercer tipo de pan, Jesús, que es el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vivir solamente del pan físico o aún de las señales maravillosas que Dios pueda hacer no nos librará de la muerte. Pero Jesús dice que si alguno comiere del pan de vida que es Él mismo, vivirá para siempre. ¿Qué es comer de este pan de vida? Jesús dice: y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hasta este punto de la historia había una gran multitud siguiendo a Jesús, pero cuando Él comenzó a hablar de su sacrificio y de que nos es necesario comer o aceptar este sacrificio para recibir la vida, la palabra dice que muchos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Es natural seguir a alguien que suple nuestras necesidades físicas y muy emocionante ver señales y milagros, pero aceptar el sacrificio de Jesús significa entender que nosotros, por mucho que nos esforcemos, no podemos suplir todas nuestras necesidades solos, porque nuestra necesidad más profunda y más apremiante es la de salvación. Y salvación solo viene de Jesús. Aceptar este sacrificio es humillarnos a nosotros mismos para encontrar toda nuestra plenitud en Jesús. Y esto es difícil. Por eso ese día, muchos discípulos dejaron de seguir a Jesús. Espero que al entender esto, tú y yo podamos decir, como dijo Pedro, cuando preguntó si ellos también lo dejarían: ¿a quién iremos? Pues tú tienes palabras de vida eterna.